Bueno, el acta de la sesión número 172 se ha aprobada y la sesión 173 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Señor secretario, por favor, de lectura de la cuenta. Señor presidente, se han recibido los siguientes documentos. Un oficio por parte de la Seremi del Trabajo y Previsión Social de la región de Atacama, en el cual se informa sobre las acciones realizadas por la Dirección del Trabajo de dicha región respecto de la empresa JMT en respuesta a oficio de la Comisión. Un oficio de Capredena, mediante el cual informa glosa número 6 de la partida 15 sobre el desglose de las nuevas pensiones de inutilidad pagadas en el primer semestre correspondiente a la Ley de Presupuestos del presente año. Un correo electrónico por parte del señor Alejandro Ríos, quien solicitó a la Comisión analizar la posibilidad de modificar la normativa vigente con el fin de que la pensión autofinanciada estimada, la PAFE, se actualice anualmente conforme a los cambios en la pensión real que recibe el jubilado. Expuso su caso personal en el cual, pese a que su pensión ha disminuido progresivamente desde su jubilación en julio de 2020, el cálculo de beneficios como la PGU sigue considerando la PAFE inicial, lo que le ha generado perjuicios. Y por último, señor presidente, un correo electrónico recibido por la Fundación COVID Persistente y o Efectos Adversos de Vacuna COVID Chile, la cual solicita ser escuchada por las comisiones de Trabajo, Salud, Derechos Humanos y Discapacidad, denunciando la falta de respuesta institucional frente a las vulneraciones sufridas por trabajadores con COVID persistente. Acusan inacción de la suceso y malas prácticas de las mutuales, lo que ha generado agravamiento de secuelas y atención médica deficiente. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario. ¿Les parece si el punto 3, el correo recibido por el señor Alejandro Ríos, lo podemos oficiar al Ministerio del Trabajo? ¿Alguien se opone? Porque lo que nos solicita es de iniciativa exclusiva del presidente. De oficio. Ya. Palabras sobre la cuenta. Puntos varios. Diputado Giordano. Muchas gracias, presidente. Saludar al subsecretario y a su equipo y también a las y los colegas parlamentarios presentes, a quienes nos veía hace un par de semanas, luego de caer duramente resfriado en cama. Presidente, vengo a solicitar un oficio y a poner en conocimiento de la Comisión una situación que se ha ventilado por redes sociales durante este fin de semana y que me ha preocupado gravemente. Ha habido una publicación muy difundida donde se da cuenta de una iniciativa privada, una startup chilena llamada Qualify, que ha creado un certificado laboral que venden por internet a empresas privadas y que reúne datos públicos de trabajadores y trabajadoras, dicen ellos previo consentimiento, es decir, el trabajador que postula un trabajo tiene que dar ese consentimiento para que la empresa acceda a esta información, y crean un certificado laboral para sus potenciales empleadores con su historial laboral, con licencias médicas, con también el historial de boletas, con causas judiciales que haya emprendido el trabajador en contra de algún empleador o que se haya visto involucrado en alguna relación laboral, y otro tipo de inhabilidades. Entonces, claro, uno podría pensar de buenas a primeras, qué positivo que existan herramientas que transparenten ciertas informaciones, que puedan combatir circunstancias en las que yo creo que todos tenemos acuerdo, como el pituto, o que modernicen el mercado laboral. Sin embargo, y en mi experiencia personal además como ex dirigente sindical, la pregunta que me pareció rápidamente en la cabeza es: ¿qué pasa cuando el certificado incluye, por ejemplo, la cantidad de licencias médicas que ha tenido una persona? ¿Qué pasa cuando se vuelve una exigencia informal y finalmente el trabajador o trabajadora no es que esté dando el consentimiento, sino que se ve de alguna manera forzado para poder postular a un empleo a presentar este tipo de certificados? ¿Qué pasa si la persona no es elegida a propósito de la información que contiene ese certificado, como puede ser, por ejemplo, el haber estado enferma con un número X, ¿no?, de días de incapacidad laboral, o por haberse sindicalizado y haber entrado en conflicto laboral con su empleador? Entonces, presidente, me parece que eso, lejos de ser lo que se marketea, que es un producto orientado hacia la eficiencia, puede terminar siendo una forma de discriminación encubierta. Y no lo digo al voleo, acá quiero citar el Código del Trabajo, el artículo 2, que prohíbe expresamente cualquier forma de discriminación arbitraria en el acceso al empleo, incluidas razones de salud, estado civil, edad, condición sindical y otras que podrían quedar expuestas en este tipo de certificados que hoy día además se ofrecen como un producto.
A mí me parece que hay un riesgo, porque lo que hoy aparece como voluntario, efectivamente el día de mañana puede no serlo y puede transformarse en un requisito, como ocurrió en algún momento con los certificados de DICOM, que pedían muchos empleadores y que los tenían incluso en los reglamentos internos, y que por lo tanto, ya existiendo trabajadores, presidente, que enfrentan obstáculos para acceder a un empleo por razones que no tienen que ver con su capacidad o con la idoneidad para los cargos a los que postulan, si permitimos que esto se legitime por la vía tecnológica y por la vía además de la transacción con nuevas formas de trabajo y de empresas que ofrecen estos servicios, vamos a estar retrocediendo varias décadas en derechos laborales. Entonces, pensando que la tecnología no debiese ir más rápido que nuestra capacidad de anticiparnos a vulneraciones laborales, quisiera solicitarle a esta comisión que oficiemos a las siguientes entidades. Primero, la Dirección del Trabajo para que analice las implicancias de este certificado laboral, indicándonos si puede generar situaciones de discriminación y eventualmente que se pronuncie respecto a su procedencia. Y también al Consejo de la Transparencia, que si bien no puede fiscalizar a entidades privadas, para que nos informe sobre posibles infracciones a la ley de datos personales en las que podría incurrir un certificado de esta naturaleza, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado Giordano. ¿Alguien se opone a un oficio? ¿No? Perfecto. ¿Alguna otra palabra en puntos varios? Diputado Sauerbaum. Presidente, por encargo del diputado Leonidas Romero, una pregunta al gobierno, porque se presentó un proyecto de ley, pero es una moción parlamentaria, yo la quiero dejar clara, porque se pensaba que era una moción del gobierno, pero me acabo de enterar que es una moción de parlamentarios respecto de modificar el Código del Trabajo en sentido de homologar la distribución de la jornada laboral de los trabajadores portuarios permanentes a la establecida para los trabajadores mineros. Yo no sé si preguntarle al gobierno si tiene algún grado de acuerdo con los diputados para ponerle urgencia o en discusión este proyecto, o si no, simplemente fue una moción parlamentaria que va a dormir aquí en la comisión. Gracias, diputado Sauerbaum. Vamos al tiro a darle la palabra sobre el punto. Antes me señala el secretario que necesitamos acuerdo de la comisión para que esté presente el subsecretario si es que no está el ministro. Me imagino que no hay problema con ello, ¿cierto? Perfecto. Adelante, subsecretario. Sí, gracias, diputado, por su intermedio, presidente. Con respecto a esta moción, la verdad es que no tenemos mayores comentarios al respecto, desde el punto de vista que no tengo en mis registros que hayamos propiciado la discusión de este proyecto, a propósito de que efectivamente es una moción parlamentaria. Muchas gracias, subsecretario. ¿Algún otro punto varios? Ya, vamos a comenzar con la orden del día. Tenemos como objetivo de la sesión continuar con el estudio del subsidio único al empleo para jóvenes, mujeres, personas con discapacidad y personas mayores. Ha sido invitado don Pablo Chacón, subsecretario del Trabajo, quien lo acompaña. Nicolás Rato, jefe de la División de Políticas de... Perfecto, Nicolás Rato. Bienvenido a la comisión. Está doña Andrea Repeto, que está por vía Zoom. Hay acuerdo para que pueda ella exponer, ¿cierto? Perfecto. Está don Rodrigo Bon González, no vino. Y don Jorge Welch, que tampoco vino. Ya, perfecto. Entonces tenemos dos exposiciones. Estamos en sesión de sala, algunos tenemos que intervenir en sala, así que vamos a comenzar directamente con doña Andrea Repeto. Por favor, ella es economista, magíster en Economía de la Pontificia Universidad Católica de Chile, que han sido invitada para esta sesión para que nos exponga su presentación. No hay problema compartir pantalla, así que doña Andrea, un honor tenerla en esta comisión y le damos la palabra. El honor es mío, señor presidente. Muchísimas gracias por la invitación a participar de esta presentación. Estoy con el audífono, se escucha todo, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. ¿Y ven, además? Se ve perfecto. Ya, excelente. Bueno, hoy día estoy muy agradecida de la invitación a participar en esta discusión, porque esta es una discusión que el país necesitaba hace algún rato tener. Hoy día tenemos un sistema, perdona, ¿no? Pero no logro encontrarme, voy a bajarlo, ponerlo de nuevo, mil disculpas. Aprovechando que no vienen los demás, tengo un poquito, unos segundos de más. Ahí sí, ¿se ve?
Yo no lo veo. Sí se ve. Ya, muchísimas gracias, disculpen. Este es un proyecto, como pongo aquí, que es un proyecto bienvenido. Llevamos un buen tiempo discutiendo sobre la necesidad de revisar nuestro sistema de subsidio al empleo y creo que este es un proyecto bienvenido en ese sentido. Hoy día tenemos un sistema de subsidios que está fragmentado, está disperso en distintas partes, es complejo en parte por lo mismo, es rígido y que hoy ha ido perdiendo su eficacia. Yo creo que la tuvo en el pasado cuando se crearon, pero se ha ido quedando rezagado justamente por la rigidez de tener todo especificado en la ley, lo que no ha permitido ponerlo al día y reducido su eficacia. Y esta propuesta que está entregando hoy día el Ejecutivo significa proponer un sistema que es más coherente, que a la vez es más simple, es más flexible, permite atender distintas circunstancias y por lo mismo también tiene más potencial de ser eficaz de lo que tenemos hoy día. Unas ganancias adicionales, por cierto, que también son relevantes, es que el sistema propuesto es más fácil de administrar y por lo tanto también va a ser más fácil de monitorearlo, evaluarlo y introducir cambios en caso de que sea necesario. Una breve revisión de lo que tenemos hoy día para enmarcar este argumento que acabo de hacer, que tenemos un sistema que se puede mejorar. Los más importantes son el subsidio de empleo joven, que se creó en el marco de la crisis financiera internacional del 2008-2009, y el bono al trabajo de la mujer, que se creó en 2012 en línea con el subsidio del empleo joven. El SEG apoya a trabajadores entre 18 y 25 años de edad y a sus empleadores. El bono al trabajo de la mujer a mujeres entre 25 y 59 años de edad. El bono al trabajo de la mujer tiene un requisito, a lo más se entrega por 4 años, pero tiene un requisito de continuidad, lo que significa que si una mujer obtuvo este beneficio durante 4 meses, perdió el empleo o tuvo que dejarlo, ya no lo puede volver a tener nunca más. Los 4 años es un requisito máximo, pero muchas personas no alcanzan a tener ni siquiera algunos pocos meses. Está enfocado en personas que pertenecen al 40% más vulnerable del registro social de hogares y como decía recién, tiene pagos al empleador y al trabajador, lo que es un muy buen diseño, porque permite apoyar a empleadores que tienen dificultad para sostener salarios y al mismo tiempo aprovecha de promover que los trabajadores se formalicen y que también puedan tener ingresos más altos. Sin embargo, son pequeños. En promedio, los trabajadores reciben 29.000 pesos mensuales, los empleadores 21. Y si bien estos montos pueden haber sido sustantivos cuando se crearon estos programas, se han ido quedando rezagados porque los salarios, el salario mínimo en particular, ha ido creciendo mucho más rápido que el IPC, que es sobre la base sobre la cual se ponen al día estos bonos. Estos dos subsidios están hoy día administrados por el CEMSE. Hoy día también existe el subsidio previsional para trabajadores jóvenes, que es una bonificación a las 24 primeras cotizaciones previsionales y que, a diferencia de los bonos anteriores, es administrado por el IPC, por el IPS, perdón. Entonces, el sistema está fragmentado, hay distintos subsidios que están siendo administrados por distintas entidades. Es complejo, un empleador tiene que decidir cuál le conviene más, si el subsidio al empleo joven o el otro, no puede tener los mismos ambos a la vez. Son rígidos, los parámetros están definidos por la ley, por lo tanto no hemos atrasado en ponerlos al día y en el camino hemos ido perdiendo eficacia. Una muestra de su baja eficacia es el bajo uso. Los informes de monitoreo de la IPRES para el bono del trabajo de la mujer y el subsidio del empleo joven muestran que alrededor de 5.000 empresas se benefician cada año de estos bonos, habiendo más de 1 millón de empresas en Chile. O sea, el conjunto de empresas al que está llegando y que está supuestamente apoyándolas para financiar el trabajo y el empleo formal son muy pocas y alrededor de un 70% de los trabajadores y trabajadoras que tendrían derecho a estos bonos, apenas un 30% de ellos efectivamente los está obteniendo. Hay algo que está pasando acá en que es un bono o es muy poco atractivo porque son muy pequeños, tienen restricciones muy altas, el 40%, quizá probablemente los años de continuidad dejan a muchas mujeres afuera, llega hasta los 59 años, pero la PGU solamente apoya a las mujeres
desde los 65, entonces queda un espacio-tiempo sin apoyo, y también está la complejidad y probablemente también falta información al respecto, y que al final esto se definen recursos para estos bonos, pero al final muy pocos los están utilizando y por lo tanto uno sospecha que la eficacia es limitada. La propuesta en esos términos, entonces, tiene varias ventajas. Una es que rescata este diseño que tienen el subsidio de empleo joven y el bono del trabajo de la mujer, que apoyan tanto al empleador como al trabajador. Hay ocasiones que son los trabajadores los que necesitan más apoyo para empujarlos, por ejemplo, lo que sucedió a la salida de la pandemia, un apoyo para que salieran a buscar empleo, y a veces son los empleadores que tienen más dificultad para financiar porque estamos en una situación cíclica y no tienen los recursos suficientes. Entonces permite de alguna manera abordar, independiente de cuáles sean las circunstancias cíclicas de la economía, las necesidades tanto de trabajadores como empleadores. Y tiene un diseño también que no tiene esos cortes abruptos que a veces tiene nuestra política social, que deja a alguien justo adentro, justo afuera, con todas las implicancias que eso tiene. También introduce esta vez un monto mínimo a los trabajadores. Ante lo que tenemos hoy día, un trabajador puede recibir nada, una cantidad tan pequeña que a veces incluso el costo administrativo de entregar esos recursos es más alto que los propios recursos. También amplía el grupo de beneficiarios, agrega a personas con discapacidad y a personas mayores por sobre los 55 años de edad, y además amplía el rango de salarios que está cubierto. Hay personas con salarios hasta sobre 1 millón de pesos que podrían llegar a participar de estos bonos. Al mismo tiempo, entrega bonos mucho más altos de lo que estamos entregando hoy día, y yo creo que buena parte de su mayor eficacia va a venir por acá. Y otra cosa interesante que tiene es que permite mayor flexibilidad, tiene espacio para que se revisen los parámetros con mayor frecuencia, de modo si es que estamos en una circunstancia cíclica o en territorio que necesita un apoyo distinto, o que evaluemos lo que tenemos y no está funcionando exactamente como queremos, tengamos la capacidad de cambiarlos de una vez rápidamente y no todo el tiempo que nos hemos demorado en volver a revisar a estos subsidios, como les decía, creados en el 2008, el 2012. Lo que sí es importante recalcar es que esto se está haciendo con los mismos recursos fiscales. No se están poniendo más recursos arriba de la mesa, lo que significa que todas estas cosas adicionales que les acabo de describir en los primeros puntos tienen que tener a cambio reducir algo para que poder financiar a más personas y con más fondos. Primero se reduce el plazo máximo del beneficio a 12 meses. Exige también requisitos de desempleo o de no participación, no tener un cierto número de cotizaciones en el seguro de cesantía en los meses previos, lo que significa que cambia un poquito el foco de a quién le queremos entregar recursos. Este nuevo modelo de subsidios es el foco en la reinserción. Si usted no ha estado participando formalmente en el mercado laboral, entonces acá le vamos a ofrecer un subsidio a usted y a su empleador para que pueda reinsertarse. Y también agrega una limitación de cuántos beneficios puede recibir una misma empresa. Entonces, este modelo es un modelo que es más coherente, una sola mirada, no está confusión de por cuál nos conviene más, por lo mismo también es más simple, es más flexible, nos podemos poner al día en distintas circunstancias y dependiendo de la evaluación que tenga el nuevo sistema. Y justamente porque tiene esta simplicidad y porque son mayores montos, tiene mayor potencial de eficacia que lo que estamos obteniendo hoy día con el sistema actual. Yo solo quiero agregar algunas cosas sobre la mesa para pensar un poquito para la discusión y para más adelante. Es muy importante que en este marco de recursos fijos, que no traigamos más recursos, sino que tengamos que utilizar los mismos para tener beneficios más grandes a un grupo que también es más amplio. Se escogió enfocarse en los trabajadores más vulnerables. Y eso es un foco válido, por cierto, hay otros potenciales, pero la idea de trabajar con los trabajadores más vulnerables, que son los que más apoyo necesitan, corre el riesgo de que el subsidio en sí sea insuficiente. Cuando se trata de personas que están en dificultades estructurales, ofrecer un puro subsidio puede que no sea suficiente. Imaginen una mujer que tiene que cuidar, va a seguir probablemente haciendo su trabajo informal en la medida de lo posible, porque mientras, por bueno que sea el subsidio, si no tiene apoyo al cuidado, no va a poder ir a aprovecharlo. Entonces creo que este trabajo hay que hacerlo, pero hay que hacerlo en conjunto con un buen trabajo en intermediación laboral, capacitación, certificación y el cuidado, apoyo al cuidado, entre otros, porque lo que necesitan estos trabajadores es un apoyo mucho más contundente en términos de sus capacidades de insertarse de manera exitosa en el mercado laboral.
Un segundo tema tiene que ver con parte del motivo por el cual creemos que las personas y las empresas no están tomando estos subsidios es porque son desconocidos. Entonces, algo que es muy común en nuestra política social en Chile es que como se hace a través del registro social de hogares y se utilizan registros administrativos para definir quiénes tienen derecho, el Estado suele saber quién tiene derecho. Puede que los trabajadores y las empresas no lo sepan por desconocimiento, pero el Estado siempre lo sabe y creo que es muy importante aquí que haya proactividad en informar, en invitar a participar en estos beneficios. Luego, algo que no queda claro en el proyecto de ley, si es que va a haber alguna limitación a la coexistencia con otros subsidios que no se están tocando en este proyecto de ley. Uno en particular es el que se conoce como aprendices, que también está enfocado en este mismo grupo de jóvenes, un programa de formación en el puesto de trabajo. Y el más reciente subsidio al salario mínimo que se le ha otorgado a las pymes en razón del aumento de los salarios mínimos de los últimos años. Y creo que para el futuro, aprovechando la flexibilidad que se está proponiendo en este proyecto de ley, luego ir evaluando rápidamente si esto está funcionando. Creo que hay dos parámetros que son relevantes de mirar. La duración máxima, los 12 meses. Algunos pueden creer que es muy largo, otros pueden creer que es muy corto. La respuesta honesta es que no sabemos y tenemos que echar a andar esto para saber si va a ser tiempo suficiente de apoyo a los trabajadores y los empleadores para que se gradúen y puedan tener estas relaciones laborales estables más largas sin los apoyos estatales. Y también el tope de las empresas grandes. Yo entiendo la focalización hacia las empresas más pequeñas que por lo general necesitan más apoyo para poder financiar el empleo de sus trabajadores y sus otras actividades, pero tampoco queremos dejar a estos trabajadores fuera de la posibilidad de trabajar en empresas grandes, donde sabemos que hay más productividad y donde las relaciones laborales son más largas y estables. Por último, creo que en el futuro también, o yo sé que los recursos no alcanzan hoy día, pero en el futuro considerar la incorporación de adultos de baja calificación, cuya participación laboral se ha ido reduciendo en el tiempo y de alguna manera están entrando en este grupo de vulnerabilidad. Entonces, solo para cerrar, repito lo que dije al inicio, hoy día tenemos un sistema que está fragmentado, que es complejo, que es rígido y que dado cómo ha evolucionado nuestro mercado laboral, los salarios, etcétera, tiene dudosa eficacia porque no alcanza a llegar a buena parte de para quienes está dirigido. Y con esta propuesta se nos está ofreciendo un sistema que es más coherente, más simple, más flexible y que tiene el potencial de mayor eficacia y que también permite la flexibilidad de revisar si esa eficacia efectivamente se está dando o no y si necesita revisión, poder ponerla al día de manera rápida. Eso es. Muchísimas gracias, presidente, por la invitación. Muchas gracias, doña Andrea Repeto, por su clara exposición. Vamos a abrir una ronda de preguntas para los colegas diputados y diputadas. Diputado Sandón. Gracias, presidente. Saludar a Andrea. Em, Solo una pregunta que le repetió varias veces, pero quiero, ya que ella estuvo participando en la elaboración de estos cambios, em, si no le parece raro que existan sanciones extras a las que ya existen en el Código del Trabajo cuando hay cierto incumplimiento y en este proyecto se le suman más. O sea, jurídicamente hablando, a veces hay algunos expertos que dicen que estas cosas son aberraciones cuando frente a un hecho se le da dos o tres sanciones. Y en este caso, en este proyecto, se adiciona a lo que ya dice el Código del Trabajo cuando creo que era contra derechos fundamentales y no me acuerdo, y la otra, las prácticas antisindicales, que ya tiene una sanción. Y en este proyecto hay más sanción aún. Entonces, ¿qué le parece eso? Gracias, presidente. Gracias, diputado Sandón. ¿Alguna otra pregunta para acumularla? No. Señora Repeto, tiene la palabra. Gracias, le agradezco a la diputada su pregunta. La verdad es que esta es una pregunta para abogados, así que le voy a contestar con mi intuición de economista, o quizás de ciudadana, no lo sé. Yo creo que superponen, yo estoy con usted, superponen distintos castigos cuando ya en realidad hubo uno, creo que es innecesario. Al final puede generar una carga que como uno lo va poniendo de a uno y no mira el global, van poniendo una carga excesiva y reduciendo las posibilidades de que esas empresas, en este caso, respondan por la falta que hicieron de manera proporcional. Habría que, revisarlo en su conjunto.
Gracias, señora Repeto. Secretario, teníamos citados hoy día al señor Rodrigo Bon González, director ejecutivo de la Comunidad Empresarial ProPyme, y al señor Jorge Welch Morales, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile, ASECH. Ellos no contestaron, se excusaron, secretario. No se ha excusado, presidente, solamente que no han contestado la Perfecto. invitación que se le formuló. Perfecto, yo creo que sería importante para que este debate pueda estar fundado además en opiniones, además de quienes han salido en varias ocasiones en la conversación, particularmente las pymes, que volvamos a extenderles la invitación para que puedan asistir a una próxima sesión, independiente de si el presidente formalmente además quiere hacer algún llamado a votar, eso lo desconozco, pero yo creo que sí es muy importante que ambos estén presentes en la próxima sesión que se cite para seguir con la discusión de este proyecto. Yo, a propósito que no están hoy día asistiendo, quiero aprovechar de consultarle al subsecretario si efectivamente quiere hacer alguna intervención y si no, creo que es importante que quizás el Ejecutivo se refiera a algunas de las cuestiones que deja planteada nuestra invitada, que tienen que ver, uno, con la complementación que exista de estos subsidios con la intermediación laboral y otras medidas adicionales, con las medidas proactivas para informar. La existencia del derecho por parte del Estado, tanto a empresas como a trabajadoras y trabajadores, aclarar sobre la coexistencia con programas de formación en el puesto de trabajo, el famosos aprendices, y también el subsidio al salario mínimo, y respecto también a las observaciones que ella hace sobre la duración máxima y también el tope a las empresas grandes. Creo que es importante quizás abrir una conversación con el Ejecutivo sobre estas aristas que salen en la exposición de nuestra invitada. ¿Mm? ¿Quieres hacer una pregunta adicional? Lo dejamos en suspenso entonces, subsecretario, y le damos la palabra al diputado Sarruman para que pregunte. Bueno, gracias, presidente. Una pregunta a la señora Repeto. Em, la principal preocupación que uno tiene del proyecto y que uno quiere solucionar finalmente es que tratemos de que este subsidio sea un aporte para ir terminando también con la informalidad laboral. Hoy día tenemos 2,5 millones más o menos de chilenos, ¿cierto?, trabajando en esa condición. Entonces, esa es una preocupación y por eso quisiera preguntarle cómo esto cómo pudiéramos acentuar en el proyecto ese tipo de enfoque que es lo que a nosotros nos preocupa. Y en segundo término, cómo podemos hacer para que este subsidio que en algunos casos, ¿cierto?, se alarga más del tiempo de lo normal, pueda ser un subsidio finalmente acotado en el tiempo para que el mercado laboral después lo pueda resistir. Si ese también es el tema, es cómo podemos hacer y normalizar, ¿cierto?, el grado, el nivel de sueldo sin la existencia de este subsidio, que es una pregunta, ¿cierto?, que todos nos hacemos. Ahora, diciendo también al subsecretario, yo he planteado esta inquietud hace mucho tiempo, subsecretario, respecto de, claro, la cantidad importante de trabajadores que tenemos con el salario mínimo, pero hay unas cifras que son bastante complejas en el tema de la capacitación y también quienes tienen cuarto medio. Hoy día en Chile se estima, ¿cierto?, que hay 5 millones de chilenos que no tienen cuarto medio. Entonces, estas cosas se van entrelazando unas con otras porque no podemos pretender, ¿cierto?, tener a personas ganando 1 millón de pesos que son disfuncionales en muchos temas y no tienen capacitación suficiente. Entonces, hay que hacer un esfuerzo también en cómo hacemos un guiño respecto de la capacitación de los trabajadores para que podamos tener mejores niveles de sueldo y cómo hacemos un esfuerzo también para que cientos de mujeres terminen su educación media para poder acceder a mejor remuneración. Si ese también es un tema que hay que hacerse cargo. Gracias, presidente. Gracias, diputado Sauerbaum. Señora Repeto. Agradezco su pregunta, diputado, y sus preguntas. Respecto a la primera, el proyecto es bien flexible en el sentido de que no hace distinción desde dónde viene el trabajador, si viene del desempleo, si viene de la informalidad o si viene de no estar participando en la fuerza del trabajo. Entonces permite cubrir a distintas personas. Una mujer que ha estado cuidando y que vuelve al mercado laboral tiene las mismas oportunidades desde el punto de vista de este subsidio de alguien que ha tenido un trabajo intermitente y que pierde el empleo, está en un contrato a plazo fijo, lo pierde, vuelve el próximo y pasa un tiempo con un desempleo intermitente. Es lo mismo de si alguien viene de la informalidad, porque lo que se está chequeando al final son las cotizaciones que tiene en el seguro de cesantía y la falta de cotización puede darse por cualquiera de estos tres motivos.
Entonces, en ese sentido, es un proyecto que es bien amplio, permite tomar todos estos distintos casos. Y respecto de si la gente necesita el subsidio de manera más permanente, yo creo que esto es algo que este proyecto debiese ir evaluando en la medida que se eche a andar. Porque hay personas que tienen dificultades que son más estructurales, porque han tenido baja calificación, no han tenido oportunidades educativas, porque han entrado y salido al mercado laboral y el mercado laboral a veces castiga aquello por discriminación, porque vives muy alejado de las oportunidades laborales y por lo tanto no es tan fácil. Entonces hay personas que van a necesitar un apoyo de manera más estructural. Por cierto, uno quisiera que hubiese un mercado dinámico que las pudiera acoger de manera permanente, pero eso no es necesariamente así y yo creo que hay que estar atento a la posibilidad de que se necesiten unos apoyos que sean más largos, por eso hacía la pregunta de los 12 meses, originalmente. Hoy día eso no lo sabemos. Necesitamos echar a andar un subsidio como este, tenerlo por un tiempo y evaluar a quién ha llegado, a quién ha dejado fuera y con eso poder volver a afinar cuál es el mejor diseño una vez que tengamos más información. Una de las gracias de la flexibilidad de que esto no quede amarrado a la ley es que justamente nos va a permitir hacer eso más adelante. Muchas gracias. Gracias, estimada señora Repeto. ¿Tenemos alguna pregunta adicional? ¿Todas las preguntas se consideran respondidas? Diputado, yo aprovecho de saludarlo, a lo mejor usted quiere hacer alguna consulta, ¿o no? No pudimos esperarlo, pero lo echamos mucho de menos, diputado. A la distancia, lo tenemos muy claro. Entonces le doy la palabra quizás al subsecretario para que se refiera sobre algunos de los puntos allí que se plantean como cuestiones relevantes de revisar en esta discusión. Tiene la palabra. Sí, gracias presidente, gracias a la expositora Andrea Repeto y por su intermedio a todos los diputados y diputadas presentes en esta comisión. Efectivamente, aquí a propósito de algunas de las consideraciones que se han referido en la exposición, me quiero referir específicamente a que nosotros pensamos efectivamente que es muy importante considerar que esta política pública se da en un contexto donde la institucionalidad pública del Ministerio del Trabajo ha tenido ciertas modificaciones que son relevantes recordar en este momento porque implican pensar que hay una serie de ajustes de política que no solamente tienen que ver con este proyecto de ley, sino que tienen que ver con los desafíos actuales y futuros del mercado del trabajo, con las transformaciones que está sufriendo el mundo del trabajo. Me acompaña Nicolás Rato, jefe de la División de Promoción de Políticas de Empleo, y justamente esto es muy relevante recordarlo desde el punto de vista que hace un par de años atrás no teníamos una división de promoción de políticas de empleo. Y es importante también recordar que esta política trasciende nuestro gobierno, el gobierno anterior, el presidente Piñera, donde se creó el Departamento de Prospección Laboral. Y a propósito de esa creación de ese departamento, se da cuenta de que la discusión sobre la promoción de políticas de empleo es muy importante, por lo tanto se le sube el rango al departamento, se amplía y se crea la División de Promoción de Políticas de Empleo, donde está alojada la Bolsa Nacional de Empleo, el Departamento de Prospección Laboral, donde se ven los observatorios laborales que crean estadísticas regionales, ¿cierto? Donde están también apalancadas las universidades regionales y centros de formación técnica públicos, donde se discute acerca de cómo mejorar la empleabilidad también, pero donde se discute también cómo mirar la realidad laboral con una granularidad más desagregada. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con que efectivamente estas políticas públicas tienen que ser miradas en esta perspectiva más sistémica y tienen que estar acompañadas de intermediación, de capacitación, de formación, de certificación de competencias laborales. Recordar también que el año pasado se pudo modernizar Chile Valora a propósito de un acuerdo casi unánime o unánime en Cámara y Senado, a propósito de modernizar, duplicar, permitir que Chile Valora pueda duplicar su presupuesto. Y eso nos tiene muy contentos porque desde su creación en el año 2008 hasta
hasta ahora se han podido certificar más de 200.000 personas, certificar sus competencias laborales, lo que efectivamente tiene un impacto en la calidad del empleo de esas personas. Por lo tanto, nosotros estamos de acuerdo con que, a propósito, por su intermedio presidente, al diputado Sauerman, de que es muy importante considerar las materias de formación, de educación y de el reconocer el saber hacer que tienen muchas trabajadoras y trabajadores. Dicho esto, nosotros estamos conscientes de que también, de que todas estas políticas públicas, que incluso muchas veces, recordando lo que fue la curva de aprendizaje institucional a propósito del cambio de la ficha de protección social a la creación del registro social de hogares, donde efectivamente se dio una preeminencia a los datos administrativos y eso permite conocer de manera en tiempo casi real o en un tiempo mucho más lleno de datos la situación de los hogares en Chile. A propósito de la preeminencia de los datos administrativos y de la robustez que tienen los datos administrativos en Chile. Pero eso muchas veces no da cuenta de la percepción que tienen las personas acerca de cuáles son sus derechos o cuáles son las oportunidades que tiene a propósito de los instrumentos que el Estado tiene para poder ir en ayuda de situaciones específicas y que en este caso son de promoción al empleo. Por lo tanto, ahí hay un trabajo que en el marco de esta discusión tenemos que robustecer a propósito de cómo se da a conocer esto, de los desafíos que tenemos en términos de la difusión, de la publicidad, de la pedagogía que tenemos que tener con los distintos actores, sector empleador, por cierto, y trabajadores, que nosotros tenemos una relación una relación permanente a través del Consejo Superior Laboral, con la CUT y con la Confederación de la Producción y Comercio. Por lo tanto, en ese sentido estamos muy contentos con esta presentación en términos de que pone relevancia en esos aspectos. Efectivamente, hay algunas limitaciones a la coexistencia de algunos programas, como el que se acaba de mencionar de aprendices. Efectivamente, la persona, a propósito de la elección de la utilización del subsidio, tendría que elegir entre... Tendrían objetivos similares, pero no habría problema con recibirlos ambos, pero tendrían objetivos similares. Exactamente, pero no podrían recibirlos al mismo tiempo. Y con respecto al subsidio de salario mínimo, entendemos que hay una diferencia temporal en la aplicación de los... Y tampoco tendríamos un traslape, pero por el hecho de que no coexisten uno y otro. Con respecto a lo que planteaba por su intermedio presidente la diputada Osandón, que es parte también de esta discusión que surgió en la comisión pasada o antepasada, ya no recuerdo. Efectivamente, en el proyecto de ley se señalan sanciones para las empresas que incurran en cometer prácticas antisindicales o vulneración de derechos fundamentales y que tiene que ver con el no otorgamiento de subsidios específicamente. Nosotros estamos convencidos de que esto tiene que quedar de manera expresa, porque efectivamente también es dable dar la cifra de que el año 2024, 908 empresas fueron empresas que cometieron algún tipo de vulneración en este sentido, y efectivamente en ese sentido la excepción hace la regla, y nosotros pensamos que no es algo que sume una innovación en el código, sino que es algo que releva el hecho de que no es algo que nosotros podamos propender el que se deje relativizado que cualquier empresa puede recibir el instrumento de política pública que estamos propiciando. No sé, Nicolás, si tú quieres agregar algo más. Presidente, gracias. Sí, don Nicolás tiene la palabra. Ahí. ¿Aló? Ahí sí, se escucha. Bueno, nosotros también somos unos convencidos de que, pese a que esta es una política de rediseño de los subsidios al empleo, y lo que hace es incentivar tanto la contratación como la participación laboral, ¿cierto?, entregando una bonificación al trabajador o a la empresa,
aún así hay que articularla con otras políticas de empleo, y las políticas de empleo tradicionales, ¿cierto?, son capacitación, certificación, entre otras. Y ahí lo que se puede hacer, y lo que hemos también conversado y presentado, de hecho, al Consejo Superior Laboral, porque esto también fue una duda que apareció desde la Confederación de la Producción y el Comercio en el Consejo Superior Laboral, era cómo articulamos finalmente estas políticas. Y ahí lo que se ha definido es una salida administrativa que nos parece bastante pertinente, que es aumentar el valor hora de franquicia tributaria. Ustedes saben que a través de la franquicia tributaria las empresas pueden financiar programas de capacitación para sus trabajadores. Y de hecho, a sus trabajadores actuales, como a las personas que están planeando contratar eventualmente a través de la figura del precontrato, y también hacia sus trabajadores desvinculados con la figura del postcontrato. Y también esto se hace con múltiples figuras. Por ejemplo, si la empresa define un programa de capacitación a través de su comité bipartito de capacitación, puede ocupar la franquicia tributaria por un valor hora mayor, superior, es decir, cursos de mayor calidad. Similar ocurre también con la figura del precontrato y con el postcontrato, y con una lógica similar nos gustaría hacer acá con el subsidio al empleo. Efectivamente, si el trabajador está siendo receptor del beneficio del subsidio al empleo, que también tenga un eventual uso de un valor hora superior para capacitar a los trabajadores en la empresa en este caso. Y además, lo que hay que hacer con el subsidio al empleo es articularlo con todo lo que es la oferta y toda la red de intermediación laboral. Estamos hablando de la Bolsa Nacional de Empleo, estamos hablando de las plataformas laborales del CENSE para la intermediación laboral, y estamos hablando a nivel municipal de las oficinas municipales de información laboral, la OMIL. La idea es que todo este entramado, toda esta red de intermediación digital que está coordinada desde el nivel central, también esté al tanto de este beneficio, apoya la postulación, identifique cuando las personas pueden postular y son eventuales candidatos y cumplen los requisitos, para que sepan y difundan y llegue a más personas el nuevo subsidio unificado al empleo. Eso por ahora, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar de hacer una pregunta más al subsecretario. En relación al último tema que tocó, me quedé con esa idea dando vuelta respecto de la importancia de dejar expresamente sanciones respecto a la utilización de estos subsidios para empresas que vulneren derechos fundamentales o cometan prácticas antisindicales. Y a propósito de la cifra que usted mencionó, dijo cerca de 1000 empresas habían sido sancionadas en el último año por prácticas antisindicales. ¿Incluían esa cifra vulneración de derechos fundamentales o solo prácticas antisindicales? O sea, voy a complementar la pregunta. Si en realidad el dato que me interesa saber es si efectivamente con los subsidios que hoy día estamos reemplazando por esta nueva reformulación del sistema de subsidios laborales, teníamos la anomalía donde empresas que finalmente incluso tienen prohibiciones como la de, en el fondo, contraer, tener contratos con el Estado, sí recibían vía subsidio recursos públicos, a pesar de estar yo tengo la sensación de que sí, porque yo que trabajé en Starbucks, creo que el subsidio al empleo joven se mantuvo permanentemente, incluso con la empresa condenada 5 veces por prácticas antisindicales. Entonces me queda esa duda, si existe en relación a la cifra que usted menciona, algún porcentaje establecido de cuántas de esas empresas además recibían recursos públicos, como para entender también la magnitud que podría tener la medida, sin perjuicio que estoy absolutamente de acuerdo con aquello. Eso es, subsecretario. Gracias, presidente. Bueno, no tengo la cifra acá, eso podemos evaluarlo, el cálculo. Efectivamente, estas son la estadística que estoy presentando acá de la Dirección del Trabajo. Entrega la cantidad de empresas donde se constató alguna vulneración de derecho fundamental entre el 1 de enero del 2024 y el 9 de julio del año 2025. Habría que precisar si eso contiene las prácticas, vulneración por práctica antisindical. Sin perjuicio de eso, efectivamente, estas 908 empresas en condiciones, si esta ley hubiese sido aprobada el año pasado, no podrían estar siendo receptoras del subsidio. Lo que es relevante también es que ustedes revisaron en conjunto con nosotros en las presentaciones anteriores del proyecto de ley, que hay una alta concentración en grandes empresas de trabajadores que reciben el subsidio. Por lo tanto, no deja de ser relevante el hecho de que en cualquiera de los casos, que si es micro, pequeña, mediana o grande, efectivamente van a haber trabajadores
empresas que no van a poder recibir el subsidio si es que han sido vulnerados los derechos de los trabajadores en términos de derechos fundamentales o practicantes sindicales. Perfecto, vamos a autorizar ahí entonces a que don Francisco pueda hacer la pregunta en nombre de la diputada. Gracias, presidente, subsecretario. Sé que es muy excepcional, pero como la diputada Sandón se tuvo que retirar, no quería dejar en el aire una pregunta sobre el mismo tema. Hoy día, por infracción a prácticas antisindicales, infracción a derechos fundamentales, hay un catálogo de sanciones que vienen de diferentes partes, ¿ya? Pero esto es una política de empleo, es decir, cabe perfectamente la posibilidad de una empresa que cometió una práctica antisindical, o no la cometió pero perdió el juicio, lo cual también es razonablemente posible, y sin embargo se ve en la posibilidad de contratar personas teniendo acceso a un subsidio. No se ve cómo se puede superponer una sanción de una institución con otra. Yo me acuerdo que el profesor Melis, exdirector del Trabajo, siempre decía, no podemos mezclar ni sanciones ni incentivos de unas instituciones con otras, porque tiene su propia lógica. Las sanciones por las prácticas antisindicales pueden ir copulativamente, dependiendo del caso, multa, indemnizaciones recargadas, reincorporación en ciertos casos, prohibición de celebrar contratos con el Estado y ahora prohibición de recibir subsidios. Un subsidio que puede que favorezca a trabajadores nuevos, que están después de haber pasado una práctica sindical. Puede que hasta la empresa esté arrepentida de la práctica sindical, es posible, pero superponer para siempre un conjunto ilimitado de sanciones por un mismo hecho no parece ajustado realmente a derecho. Era eso, presidente, nada más. Muchas gracias por su... Sí, en circunstancias de que estamos votando su secretario, le voy a pedir que retenga esta respuesta para la próxima sesión, porque los vamos a invitar a propósito de lo que señalé al inicio, que a la pregunta pendiente para que con el diputado Ulloa podamos concurrir a la sala, porque si no, las penas del infierno van a recaer sobre nosotros. Pero les agradecemos tanto a nuestra invitada, Andrea Repeto, como al subsecretario y su equipo la presencia y quedan cordialmente invitados para la próxima sesión. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.